12 de noviembre de 1942, El Alamein, Egipto. Son las 18:34 y el sol comienza a hundirse detrás de las dunas. El soldado raso Thomas McKinley, del segundo regimiento antitanque real de artillería, permanece sentado junto a su rifle antitanque Boyce de 55 pulgadas, repasando con paciencia el cañón tras un día de combate agotador. Su pelotón se había enfrentado esa misma mañana a 6 Panzer IV alemanes. Dispararon 23 proyectiles sin lograr una sola penetración. 3 hombres murieron cuando los tanques enemigos respondieron al fuego. McKinley seguía con vida únicamente porque una duna lo había cubierto parcialmente. Mientras pasa el paño una vez más por el cañón, McKinley fija la vista en un Panzer IV destruido a unos 200 metros. No había sido obra de su pelotón, sino de la artillería británica durante la noche, y aún así, había algo en ese carro que no logra apartar de su mente. Algo que está a punto de cambiar para siempre, la guerra en el desierto. El Panzer IV era el verdadero caballo de batalla del Afrika Korps de Rommel. Diseñado en 1936 como apoyo de infantería, el Panzerkampfwagen había evolucionado hasta convertirse en el tanque medio más fiable del ejército alemán y en el norte de África, con sus modificaciones para el clima, era una amenaza devastadora. La variante F2, llegada en marzo de 1942, pesaba 25 toneladas, montaba un motor Maybach HL120 de 300 caballos y alcanzaba hasta 42 km/h en buen terreno, incluso sobre la arena. Pero su auténtica fuerza residía en su armamento renovado. Los primeros Panzer IV llevaban un cañón corto de 70 mm pensado para apoyar a la infantería, mientras que la versión AUSF F2 montaba el nuevo cañón largo KWK 40L43 de 75 mm, capaz de perforar 76 metros de blindaje a 1 kilómetro, suficiente para destruir cualquier tanque británico antes de que estos pudieran responder. El blindaje frontal también había sido reforzado. 50 milímetros originales más placas adicionales de 30 milímetros soldadas en la parte delantera, otorgándole un total de 80 milímetros de protección. Los tanques británicos Crusader, armados con cañones de 2 libras, necesitaban acercarse a menos de 300 metros para tener una mínima posibilidad de daño frontal. Y en ese margen fatal de 700 metros, los Panzer los convertían en chatarra. Durante la primera batalla de El Alamein, en julio de 1942, los Panzer de las divisiones 15 y 21 destruyeron 187 tanques aliados en 5 días, mientras que solo 38 alemanes quedaron fuera de combate. Una proporción escalofriante de casi 5-1. Los oficiales británicos estaban al borde de la desesperación. Sus armas antitanque portátiles, el Boyce de 55 pulgadas y el cañón de 2 libras, no lograban más que rebotar contra la coraza frontal del Panzer IV. La única manera efectiva de detenerlo era con artillería pesada de 25 libras o ataques aéreos. Ambos métodos lentos, difíciles de coordinar y no siempre disponibles cuando los Panzer irrumpían. Y McKinley estaba a punto de hallar algo distinto. Tras terminar de limpiar su Boyce, decide acercarse al Panzer IV destruido. Sabe que no debería abandonar su posición, pero la curiosidad puede más. Quiere observar de cerca la máquina que tantas vidas había cegado. Al aproximarse, nota algo que desde lejos había pasado por alto. La coraza frontal estaba marcada por múltiples impactos de proyectiles británicos de 2 libras. Todas las balas habían rebotado, tal como era de esperar. Los 80 milímetros de blindaje del Panzer IV eran una muralla imposible para un arma tan ligera. Pero entonces McKinley nota algo distinto en el costado del tanque, justo debajo del punto donde el blindaje lateral se une con la torreta. Un impacto que no llegó a perforar del todo, pero sí hundió el metal de manera evidente. Se acerca unos pasos más, inclinándose para observar con atención. Sabía que el blindaje lateral del Panzer era mucho más delgado que el frontal. Eso no era ninguna sorpresa. Lo que jamás había imaginado, y lo que nadie parecía haber advertido antes, era cómo estaban soldadas exactamente esas placas.
El blindaje lateral del Panzer IV tenía 30 milímetros, pero justo en la unión con la coraza de la torreta, quedaba una franja de menos de 5 centímetros donde el blindaje real se reducía a solo 20 milímetros debido al modo en que las placas estaban espaciadas y unidas. McKinley desliza la mano por la superficie y calcula la medida. Unos 4 centímetros de altura recorriendo toda la circunferencia de la torreta. Una línea continua de debilidad. ¿Podría un proyectil de 2 libras atravesar 20 milímetros a 500 metros? McKinley no es ingeniero, pero después de tantos disparos tiene la intuición suficiente para pensar que quizá, solo quizá, la respuesta sea afirmativa. Regresa apresurado a su posición y encuentra al teniente James Caldwell revisando mapas tácticos. «Señor, tiene que ver algo en ese Panzer destruido». Caldwell lo mira con desconfianza, pero McKinley insiste hasta convencerlo. Ambos regresan al tanque. McKinley le señala el punto vulnerable, le describe su teoría sobre la unión del blindaje y usa su cuchillo de trinchera para raspar el metal oxidado junto a la soldadura. El teniente se inclina, observa y confirma lo que McKinley acaba de descubrir. En ese punto el blindaje es mucho más delgado. «Soldado McKinley, esto podría ser exactamente lo que estábamos buscando. Y si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros cuando la encontramos en los archivos militares británicos, escribe El Alamein en los comentarios. Cada comentario nos ayuda a que más personas descubran estas historias olvidadas». Caldwell lleva el hallazgo de inmediato ante el capitán Richardson, el comandante de la compañía antitanque. Esa misma noche, Richardson reúne un consejo de guerra improvisado con los oficiales al mando de los 3 pelotones antitanque del sector. Expone el descubrimiento sin rodeos. «Caballeros, el soldado McKinley podría haber identificado una debilidad en el Panzer IV que podríamos aprovechar. La unión entre el blindaje lateral y la torreta tiene un grosor efectivo de apenas 20 milímetros. Si logramos golpear ese punto concreto con proyectiles de 2 libras desde 400 o 500 metros, existe la posibilidad real de penetración. La reacción inicial es un coro de dudas. La zona vulnerable no supera los 5 centímetros de altura, y acertar desde 400 metros exigiría una puntería casi quirúrgica. Además, colocar un cañón antitanque a esa distancia significaba ponerse dentro del alcance mortal de la ametralladora coaxial y del cañón principal del Panzer. Pero Richardson ya tiene una alternativa. No iremos de frente, recurriremos a una emboscada por los flancos. Dejaremos que los Panzer pasen frente a nuestra posición y entonces abriremos fuego de costado. 2 artilleros por objetivo. El primero apunta a las orugas para detener la marcha. El segundo dispara directamente a la línea donde el blindaje lateral se une con la torreta. El plan es temerario, pero no sobra ninguna otra opción. Richardson solicita permiso para poner en práctica la táctica, y el brigadier Gatehouse, comandante de la 10ª División Blindada, la autoriza con visible escepticismo. Si el método resulta efectivo, toda la división cambiará su doctrina. Si fracasa, solo habrán perdido munición que necesitaban desesperadamente. 14 de noviembre de 1942, 7:23 horas. Una posición defensiva británica, situada a 8 kilómetros al oeste de El Alamein, permanece en absoluto silencio. El pelotón de McKinley está escondido tras una duna moldeada a propósito, para crear una emboscada lateral. 2 cañones de 2 libras están dispuestos con ángulos de tiro perfectos hacia un estrecho corredor que la inteligencia británica asegura que usarán los Panzer. A las 8:17, la predicción se confirma. 4 Panzer IV de la 15ª División Panzer avanzan en formación de rombo hacia las líneas británicas. Richardson, que ha ido personalmente a supervisar la operación, da la instrucción con voz baja pero firme. Esperen a que entren por completo en la zona de muerte. Nadie dispara hasta mi señal. Los Panzer continúan su avance. 600 metros. 500 metros. Pasan justo frente a las posiciones ocultas. Fuego. El primer cañón abre el ataque contra el Panzer líder. El artillero, que llevaba 36 horas entrenando para este disparo,
Apunta directo a las orugas. El proyectil golpea, la cadena se parte y el Panzer queda detenido al instante. 3 segundos más tarde, el segundo cañón entra en acción. Su artillero busca exactamente la unión entre el blindaje lateral y la torreta, el punto que McKinley había descubierto. El proyectil recorre 420 metros en apenas 0,6 segundos. Impacta justo donde fue dirigido y atraviesa. El Panzer líder empieza a arder y la tripulación abandona el vehículo. Es el primer Panzer IV destruido, aplicando la técnica de McKinley. No hay espacio para celebrar. Los otros 3 Panzer giran sus torretas, intentando localizar la emboscada. Los cañones británicos vuelven a disparar. Segundo Panzer, proyectil a las orugas, impacto, inmovilizado. Segundo disparo a la unión del blindaje, penetración. Otro Panzer envuelto en llamas. Los 2 restantes intentan retirarse. Uno consigue escapar. El otro es golpeado en la oruga, queda inmóvil, y es destruido con un tiro final dirigido a la misma unión vulnerable. 3 Panzer IV, eliminados en menos de 4 minutos. Ninguna baja británica. Richardson no puede creerlo. La táctica funciona. Funciona de verdad. Durante las siguientes 2 semanas, la estrategia de emboscada lateral enfocada en ese punto débil se difunde por todas las unidades antitanque británicas del norte de África. Los efectos sobre las fuerzas alemanas son devastadores. Entre el 14 y el 28 de noviembre de 1942, los cañones británicos de 2 libras destruyen 47 Panzer IV, empleando el método de McKinley. Las pérdidas británicas de equipos antitanque caen un 62%, ya que ahora pueden atacar desde flancos ocultos en lugar de entrar en duelos frontales suicidas. Los mandos alemanes están desconcertados. De repente, sus Panzer IV caen ante armas que supuestamente eran inútiles contra su blindaje. Los reportes llegan al cuartel general de Rommel, y el análisis de los tanques destruidos revela un patrón evidente. Casi todas las penetraciones están en el mismo lugar: la unión entre el blindaje lateral y la torreta. Rommel ordena modificaciones urgentes. Se sueldan placas adicionales de 15,7 mm sobre esa sección vulnerable en todos los Panzer IV operativos, pero el proceso requiere tiempo. Cuando las modificaciones están listas, en diciembre de 1942, el Afrika Korps ya se encuentra en plena retirada tras la segunda batalla de El Alamein. El soldado Thomas McKinley terminó siendo ascendido a cabo y además recibió una recomendación para la medalla militar, gracias a su hallazgo. Logró sobrevivir a toda la campaña del norte de África. En 1943 volvió a Inglaterra, donde pasó el resto de la guerra trabajando como instructor en tácticas antitanque, aunque su legado terminaría yendo mucho más allá de aquellos 47 Panzers destruidos. Su descubrimiento dejó una lección esencial para los aliados. Incluso el blindaje más temido tiene puntos débiles. La clave está en saber dónde mirar. El brigadier Gatehouse lo resumió en su informe oficial del 30 de noviembre de 1942. La identificación del cabo McKinley sobre la vulnerabilidad estructural del Panzer IV ha salvado una cantidad incalculable de vidas británicas. Ha convertido el cañón antitanque de 2 libras, considerado obsoleto, en un arma tácticamente efectiva cuando se emplea de la forma adecuada. Recomiendo examinar todos los tanques enemigos capturados con el mismo nivel de detalle para detectar fallas similares. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El método de McKinley: analizar minuciosamente cada sección del blindaje enemigo en busca de puntos frágiles, pasó a formar parte de la doctrina aliada. Se crearon equipos especiales dedicados exclusivamente al estudio de tanques capturados. Gracias a ese enfoque, se identificaron debilidades comparables en el Panther, justo en la unión entre la torreta y el casco. En el Tiger, la famosa trampa de proyectiles en el mantelete, y en el Tiger II, las placas laterales mal soldadas. No siempre hace falta un arma más grande. A veces basta con un soldado atento, limpiando su rifle después del combate, notando algo que todos habían ignorado.
¿Conocías esta historia sorprendente de cómo un simple soldado raso cambió la manera en que los aliados se enfrentaban a los tanques enemigos? ¿Qué otros descubrimientos tácticos de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que investiguemos? Déjanos tu comentario y suscríbete a Héroes Famosos para más relatos verificados y fascinantes que alteraron el rumbo de la historia. Cada semana recuperamos historias olvidadas de los archivos militares. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Hay cientos de relatos como este esperando a ser contados.